¿Cuándo viste que alguien se hizo el valiente y lo pusieron en su lugar? Dos tipos intentaron asaltar a mi amiga una vez. Eran unos tipos grandes y ella, una mujer asiática pequeña, estaba caminando sola en un barrio peligroso de noche, así que pensaron que sería un blanco fácil. Lo que no sabían es que ella había pasado los últimos 30 años estudiando diferentes artes marciales, y el tubito largo que llevaba era su maldita bokken, que es, básicamente, una espada de madera enorme. En pocas palabras, les dio una tremenda paliza. Desde que era un niño pequeño, aunque no guardo recuerdo de ello, se ha convertido en parte de la historia familiar. Mi papá era un hombre imponente, medía 1.93 metros. Aunque tenía un poco de sobrepeso, su fortaleza era innegable. Mantenía una rutina de ejercicios y trabajaba como guardia de seguridad en un hospital. No era de esos que se sientan a esperar, él funcionaba casi como un policía privado, pero sin portar un arma. Viviendo en Chicago, una vez nos encontramos en el tren elevado, junto con mi hermano, quien iba en un cochecito. Por aquel entonces, dos individuos estaban buscando a quien asaltar y decidieron que mi papá sería una víctima fácil, suponiendo que se sometería a sus deseos solo por tener a dos niños pequeños a su lado. Eran unos imprudentes. El primero de ellos se acercó por detrás y puso su mano en el cochecito de mi hermano. Mi papá, con rapidez, le tomó la mano y, como le contó después a mi mamá, escuché cómo se rompían los huesos. Las puertas del tren se abrieron en su parada. Y mi papá lo levantó del cuello de la camiseta y lo arrojó fuera del vagón, causando que aterrizara del otro lado de la plataforma contra un poste. El segundo individuo, palpando el pánico, no pudo soportarlo y salió corriendo, mientras mi papá simplemente hacía un gesto con el dedo, instándolo a acercarse. Se dice que todos en el tren aplaudieron a mi papá por su valentía. Cuando llegamos a casa, grité a todo pulmón que papá era un superhéroe. Él ni siquiera tenía la intención de contárselo a mi mamá. La moraleja de esta historia es clara. Si te topas con un hombre de gran tamaño, no intentes cruzarte en su camino. Y si ese hombre tiene niños, es mejor no intentarlo de ninguna manera. Vivíamos con unos amigos en una casa fuera del campus y de repente se instaló una fraternidad en la casa de al lado. No era una casa de fraternidad cuando firmamos el contrato, pero en octubre empezaron con las fiestas de novatos. Uno de mis compañeros de casa era un chico de 1.6 metros, estudiante de Derecho, que aspiraba a ser oficial de policía en el condado de Dade, pero en ese momento se encontraba durmiendo plácidamente en nuestra casa. Así estábamos todos, hasta que la fiesta de novatos de al lado se desbordó en nuestro camino compartido y a las 2 de la mañana de un miércoles nos despertó una discusión que se hacía más intensa y ruidosa con cada segundo que pasaba. Mi habitación quedaba justo al lado del lugar donde estaban discutiendo. Así que me levanté y salí a confrontar a los ebrios novatos. Mi amenaza fue clara: lárguense o llamo a la policía. Mientras intentaba hacerles entender, mi compañera de casa salió de puntillas en su pijama y bata a juego, descalza y haciendo caras de dolor con cada paso que daba sobre el camino de grava. Sus uñas pintadas brillaban a la luz de la calle. Todos nos distrajimos con esa escena, y ella llegó justo a interponerse en el conflicto. Uno de los chicos quería manejar a casa, y sus amigos estaban en lo correcto al intentar convencerlo de que estaba cometiendo un grave error. Él era un hombre alto y ebrio, y ella lo miró a los ojos tratando de convencerlo de que conducir borracho era una decisión desatinada, que mejor se quedara en la casa o dejara que sus amigos lo llevaran a salvo. Hablaba con firmeza, pero con amabilidad. Había tenido una experiencia reciente con alguien que condujo ebrio y conocía los horrores que eso podría acarrear. Sin embargo, él le respondió con un insulto que pretendía menospreciarla. Mi amiga era la menor de 5 hermanos, la única chica entre 4 hermanos mayores. Y esos hermanos eran precisamente lo que uno esperaría. Le enseñaron a pelear y a defenderse. Incluso a veces de manera un tanto brusca, nadie se preguntaba por qué había decidido ingresar a la policía. Pero esa ofensa era un tabú en su mundo y le habían inculcado que cualquier hombre que usara ese término contra ella debía ser confrontado, y también le enseñaron cómo hacerlo. Vi cómo su expresión cambiaba de una molestia amable a una furia contenida. Estaba apenada por lo que estaba a punto de hacer, y fue entonces cuando giró su cuerpo en un movimiento sorprendente, como si fuera a golpear una pelota, y lanzó un puñetazo bien dirigido a la mandíbula, haciendo que cayera al suelo de grava como un árbol talado. Todos los presentes fuimos testigos de la escena, y luego nos quedamos mirando al chico mientras ella regresaba a nuestra casa de puntillas, murmurando su frustración. Los otros novatos lo recogieron y lo llevaron lejos, y nunca volvimos a escuchar un ruido sobre ello.
Desde entonces, los ecos de las ruidosas fiestas desaparecieron y la paz regresó a nuestro camino. Recuerdo un par de enfrentamientos que presencié, pero uno en particular se grabó en mi memoria. Fue afuera de un club clandestino, donde un hombre embriagado estaba armando un escándalo con un extraño en el estacionamiento. La situación se tornaba complicada, ya que este desconocido era considerablemente más grande y, naturalmente, mucho más sobrio que el ebrio. El hombre en estado de ebriedad estaba furioso, lanzando insultos a la familia de su oponente y, como era de esperar, lo retó a pelear. En ese instante, el desconocido sacó unos guantes de entrenamiento ligeros de su mochila y dijo: «Confía en mí, vas a querer pelear sobre el pasto». Los amigos del borracho intentaron persuadirlo para que se alejara de allí. «Ese tipo te va a desvivir, ¿quién lleva guantes a la calle?». Pero, por supuesto, el ebrio estaba decidido a pelear con la furia de 1000 soles. El enfrentamiento fue tan breve que casi pasó desapercibido. El desconocido lo dejó fuera de combate con un único golpe, incluso alcanzando su cabeza mientras caía. Increíblemente compasivo, nunca había visto algo así. Estábamos esperando en la fila para pagar la entrada a un bar, y las puertas de salida estaban justo al lado nuestro. Eran unas enormes puertas de acero, con un marco metálico sólido dividiendo ambas. Entonces, de repente, un tipo estaba siendo escoltado por 2 patobicas, y empezó a gritar que, en cuanto lo sacaran, los iba a esperar afuera para darles una paliza a los 2 al mismo tiempo. Con toda la furia, estrelló ambas manos contra las puertas para abrirlas de golpe, pero en el proceso se estampó la cara contra el metal del marco. El sonido fue brutal, se desmayó al instante. Sin duda, una de las cosas más épicas que he visto en mi vida. Estaba en una exposición de autos cuando vi a un hombre gritarle en la cara a otro que estaba en silla de ruedas. No tengo idea de qué había ocurrido antes, pero tras unos segundos de gritos y gestos, el hombre de pie comenzó a amenazar al de la silla con su lenguaje corporal, como si dijera: «Te voy a romper la cara». Entonces, para mi sorpresa, el hombre en silla de ruedas utilizó sus brazos para impulsarse fuera del asiento. Sí, así de repente. Le agarró del cuello a su agresor y lo derribó al suelo, donde comenzó a propinarle una paliza digna de recordar. Nadie se atrevió a intervenir. ¿Quién se metería con alguien que, contra todo pronóstico, estaba defendiendo su honor de esa manera? Cuando el hombre en silla de ruedas terminó, se movió con determinación, como un soldado regresando a su puesto. Levantó su silla, se acomodó en ella y se alejó con tranquilidad, como si nada hubiera sucedido. El otro hombre quedó tirado en el suelo, con el rostro desolado y una herida que manaba sangre. Le costó un buen rato levantarse y tambalearse para salir de allí. A veces me pregunto si aquel individuo que recibió la golpiza recuerda en alguna parte el día en que su orgullo fue quebrado por un hombre en silla de ruedas. Un grupo de chicos de universidad se la pasaba burlándose de un equipo de rugby que estaba en una especie de bar crawl disfrazado. Los jugadores de rugby, todos vestidos como superhéroes y en sus ceñidos trajes de spandex, parecían disfrutar de la noche. Pero había un tipo, el más obnoxioso de todos, que no paraba de meterles el dedo en la llaga, especialmente al que llevaba un disfraz de Robin. Los del equipo de rugby al principio lo ignoraron, pero el jefe de los burlones, cansado de que no le prestaran atención, se acercó y le tumbó de un manotazo la cerveza al Robin. Lo que pasó después fue simplemente épico. En un abrir y cerrar de ojos, Robin se lanzó sobre él y, ni corto ni perezoso, empezó a darle una golpiza a 3 de ellos, incluido el líder del grupo. Todo esto mientras seguía con sus ajustados pantalones verdes de spandex. La escena era casi poética de ver. Un momento en que el que se burla termina siendo el que recibe el golpe. Definitivamente, una lección para los que creen que pueden salir impunes de sus tonterías. A la 1 de la mañana, después de un largo día de trabajo, un par de amigos y yo decidimos pasar por un Waffle House para comer algo. El encargado de la parrilla esa noche era un caballero polinesio llamado Isaac, un hombre de estatura modesta, pero de una presencia inconfundible. Recuerda a un hidrante de bomberos, robusto y firme. En medio de nuestra cena, entró una pareja en estado de ebriedad que comenzó a hacer mucho ruido, hablando incoherencias y armando un alboroto. No tardaron en invitarlos a salir, justo cuando Isaac salió a tomar un descanso para fumar. En un momento de imprudencia, uno de los borrachos se acercó a él y, ante la mirada atónita de todos en el restaurante, le escupió en la cara, desencadenando una escena inesperada. Isaac, con una serenidad asombrosa, se quitó el delantal y lo dobló con cuidado. Luego, se despojó de su camiseta de trabajo, también doblándola, como si en vez de prepararse para un enfrentamiento estuviera en medio de una partida de ajedrez. En ese instante, todos sabíamos que lo que iba a suceder no presagiaba nada bueno para el imprudente. Así fue.
Isaac se giró y, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre quedó completamente derribado. De verdad, pensé que cualquier futuro descendencia de él podría enfrentar complicaciones debido a la memoria genética de ese golpe. Y lo más notable fue que, tras dejar al hombre en el suelo, Isaac, como si nada hubiera pasado, se volvió a poner su camiseta y el delantal, y terminó su cigarrillo mientras la policía llegaba. Para llevarse al alborotador, su novia, curiosamente, se mostró de lo más cooperativa al ver lo sucedido. Estaba sirviendo tragos en un bar durante una noche de música punk. La banda de esa noche irradiaba energía desenfrenada, y el grupo habitual de clientes se encontraba bajo la presión de unos skinheads que solo parecían buscar altercados. Un hombre robusto, de ascendencia nativa americana, había alcanzado su límite con la actitud provocadora de los skinheads y les pidió que cesaran su comportamiento. Uno de ellos, ataviado con un sombrero de copa y vestido de blanco, se acercó desafiante, intentando intimidar al chico nativo con burlas. Envalentonado por el ambiente, el skinhead finalmente le propinó una bofetada al nativo. En ese instante, el nativo se levantó del taburete, revelando que era considerablemente más alto que su antagonista. Con un gesto firme, le tomó del cuello y lo llevó hacia la salida de emergencia, mientras el skinhead luchaba en vano por liberarse. Los ecos de gritos alarmados flotaron en el aire, provenientes de la puerta abierta, pero se apagaron casi tan pronto como empezaron. Al cabo de unos 30 segundos, el chico nativo regresó al bar, luciendo con un aire casi triunfante el sombrero de copa del skinhead, como trofeo de una contienda inesperada. En un evento de NASCAR hace muchos años, un par de chicos en sus veintitantos se acercaron a la caravana de nuestros vecinos y tomaron una botella de licor que estaba sobre su mesa. Los vecinos estaban ocupados, festejando en el circuito. Yo era un niño en ese entonces y le conté a los adultos que estaban conmigo, un grupo de hombres de mediana edad, con sobrepeso y alcoholismo funcional, que fueron a recuperar la botella de los chicos más jóvenes. Hubo algunos gritos y cada grupo se dispersó. Sin embargo, uno de los mayores, con una rodilla afectada, avanzaba con dificultad. Así que un par de los chicos más jóvenes decidieron volver y rodearlo. Comenzaron a intercambiar amenazas y a llamarse nombres. El más arrogante de la banda le dijo algo así como: ¿no tienes a tus amigos ahora? ¿Quieres repetir lo que dijiste ahora que estás rodeado? El hombre mayor, con una calma impresionante, respondió: tus amigos tal vez me derriben, pero tú estarás dormido antes de que lo hagan. Fue un momento notable. En ese instante, el chico arrogante se lanzó hacia él, pero recibió un golpe que lo dejó en el suelo. Para entonces, la mayoría de la gente con la que estaba se dio cuenta de que faltaba uno y corrieron de regreso. Al final, solo el chico presumido salió perjudicado. Tenía quizás 12 años y esto fue hace casi 30 años, así que mi memoria puede no ser exacta, pero esas palabras, tú estarás dormido, resonaban en mi mente. Y no podía dejar de pensar en lo impresionante que fue pronunciar eso justo antes de desbaratar la confianza de otro. De niño, había un enorme y aterrador pastor alemán llamado Max que vivía al lado. Siempre se escapaba de su patio y salía a perseguir todo lo que se movía. Era un perro malo y todos los niños sabíamos que cuando escuchábamos el grito, Max está fuera, nuestra única esperanza era salir corriendo a casa, lo más rápido que pudiéramos. Un día, Max se escapó y lo vi persiguiendo a un gato del vecindario. Estaba pisándole los talones y logró hacerlo caer. El gato aterrizó de espaldas y Max se lanzó hacia su panza. Lo que pasó después fue increíble. De repente, Max se encontraba con el gato encima de su cabeza, como si fuera un casco. El gato tenía sus patas delanteras enrolladas alrededor de su cabeza, las uñas clavadas en su piel. Mientras tanto, la oreja de Max estaba en la boca del gato desgarrándosela. Y el gato, furioso, le estaba dando patadas en el hocico como si fuera un saco de boxeo. Max no podía sacudírselo de encima. Finalmente, el gato se soltó, aterrizó de pie y salió disparado. Max corrió a casa gimiendo de dolor y desde entonces ya no persiguió a nadie. Ni siquiera recuerdo que intentara escapar de su patio otra vez, realmente se asustó y se retiró. Dirigí una cervecería por un tiempo y en una ocasión un tipo entró sin zapatos. Le dije que tenía que usar zapatos porque en el lugar se rompen botellas constantemente y era un asunto de seguridad. El tipo reaccionó como si hubiera dicho la cosa más ofensiva del mundo. Se me vino encima, empezó a gritarme y a amenazarme diciendo que me iba a hacer pedazos, entre otras cosas. No se preocupen, esta no es una de esas historias tipo R. Zazapend. Así que le dije que ya no era bienvenido y que si no se iba, llamaría a la policía. Él siguió gritando en mi cara, insultos, amenazas de todo.
Así que decidí llamar a la policía, con mi celular justo enfrente de él. Incluso lo puse en altavoz para que supiera que no estaba bromeando. Él siguió gritando, lanzando amenazas y, por supuesto, la operadora del 911 escuchó todo, y de hecho aceleró el envío de los policías. Como estaba la cervecería en el centro, ya había algo de presencia policial por ahí. En menos de 2 minutos llegaron los policías y el tipo empezó a gritarles y a amenazarlos también. No estaban para nada de humor o, mejor dicho, estaban en el estado de ánimo que uno esperaría en América y lo redujeron al suelo en cuestión de momentos cuando él se les puso atrevido. Al final, resultó que el tipo tenía órdenes de arresto pendiente. Fafo al máximo, cuando lo único que tenía que hacer era simplemente dar un paso atrás. No es como si le fuéramos a servir una cerveza después de que me amenazó. Era la primera vez que lo vi, en la secundaria. Mi amiga era una chica pequeña, callada y dulce, que amaba el anime y pasaba horas dibujando conmigo. Un día, el matón de la clase, que era fácilmente el doble de su tamaño y probablemente 3 veces su peso, empezó a molestarlo. Le arrojó los útiles artísticos de su escritorio. Le propinó golpecitos burlones y luego le robó su dibujo. En un momento inesperado, ella se levantó y, con firmeza, se lanzó contra ese chico. Lo empujó contra la pared y lo mantuvo ahí, inmovilizado. Sigo sin entender cómo una persona tan pequeña pudo someter a alguien mucho más fuerte. Después de eso, él empezó a llorar y se quejó con la maestra, afirmando que ella lo estaba agrediendo, pero en realidad nunca lo hizo, solo lo contuvo. No recibió ningún castigo, pero la noticia corrió rápido. En la escuela, él se convirtió en el mayor cobarde, nunca volvió a meterse con ella. Trabajé en una prisión. Un joven problemático intentó agredir a una persona con discapacidad mental que solía hacer ejercicio para liberar su frustración. Lo que no esperaba era que éste le brindara una lección. El chico con discapacidad lanzó una serie de golpes certeros, hasta que el provocador se cansó de recibirlos. Fue en ese momento, en un arranque de enojo, cuando lo tomó del cinturón y del cuello, arrojándolo de un solo movimiento contra un lavamanos. El impacto fue tan fuerte que el lavamanos se desprendió de la pared. En un giro inesperado, comenzó a golpear al instigador con el mismo fregadero. Al final, el desafiante salió con una serie de lesiones serias. Un pómulo fracturado, la nariz destrozada, una fractura en la órbita del ojo, varios dientes perdidos y necesitaba puntos de sutura en un par de lugares. La verdad, creo que apenas logró dar un par de buenos golpes antes de que todo se volviera en su contra. Era un lugar donde teníamos una clienta habitual llamada Viv, que medía un impresionante 1.83 metros, sin contar los tacones. Una mujer muy dulce, jamás la vi discutir con nadie. Hasta que una noche, una chica de universidad que apenas llegaba al 1.5 se apareció con otros chicos adinerados, haciendo lo que llamamos slumming it, después de perder una partida de billar. Sin pensarlo, le suelta a Viv que estaba allí con su novio negro, un nigger lover que, en español, sería algo así como amante de negros. Viv no lo pensó 2 veces. Se echó hacia atrás y le lanzó un directo que fue pura poesía. El golpe aterrizó en la mandíbula de la coed. Un sonido perfecto, la chica se fue al piso, no hubo ni cuenta que contar. Después de eso, le dimos cortesías a Viv durante un par de semanas. Fue la única pelea de bar que realmente valió la pena. Estaba en un bar una noche con unos compañeros de trabajo cuando un hombre embriagado decidió que la respuesta adecuada a una chica que le pidió que bailara era llamarla puñetera, agarrarla del rostro y derribarla al suelo. Yo trabajaba en una peluquería, una gran peluquería. En cuestión de segundos todas las miradas se volvieron hacia el necio, y ese tipo terminó siendo sumergido bajo 14 pares de tacones. Los porteros tuvieron que arrastrarlo de los tobillos, porque no se atrevían a acercarse a esa multitud ni por asomo. Recientemente, el consejo de administración de la empresa donde laboraba decidió encargarme del equipo de ingeniería de manufactura. Antes de eso, había dirigido otros grupos en la misma compañía durante años. Como parte del acuerdo, me dejaron conservar la semana de vacaciones que ya tenía programada. Había estado trabajando arduamente sin descanso, acumulando días libres que solo existían en papel totalmente inapropiado, pero ¿a quién le importa? Esto fue consensuado por todos los directores, incluido mi futuro superior, el director de toda la división industrial. Este individuo, a quien llamaremos POOE, tenía la costumbre de mentir, engañar y enfrentar a la gente, y había hecho muchas cosas peores, ya sabía cómo era. En mi primera semana en este nuevo rol, asistimos a una gran reunión con todos los gerentes de la fábrica. Había un problema que necesitaba atención y, sin pensarlo mucho, él me señaló inmediatamente. Baby, trabaja en esto.
Quiero un informe y una solución en 2 semanas. Le respondí con cortesía. Lo siento, organizaré para que alguien de mi equipo se encargue, pero no podré hacerlo personalmente. Estaré de vacaciones la próxima semana. Su reacción fue inmediata y cargada de sarcasmo, golpeando la mesa con la mano. «Wow, me encantaría tener tu trabajo. Acabo de llegar al equipo y ya te vas de vacaciones. Debe ser genial». Sin pensarlo 2 veces respondí. «No hay problema, hagamos un intercambio». Me acerqué un poco, le extendí la mano y propuse. Tú te quedas con mis responsabilidades y yo me encargo de las tuyas. Mejor aún, mantenemos nuestros salarios y tú puedes tomarte vacaciones en mi lugar. ¿Qué te parece? Un silencio absoluto se instaló en el lugar por unos segundos. Sí, no lo pensé. La oferta seguirá en pie cada vez que creas que puedes hacer mi trabajo. La expresión en su rostro fue impagable. Ya me tenía en su lista negra antes de eso, y esto no ayudó en absoluto. Pero ver las sonrisas en las caras de los demás fue maravilloso. Él era un matón, por supuesto, y todos los demás estaban cansados de su forma de ser. Verlo incapaz de respaldar lo que decía fue un alivio. Vivo en un pueblito pequeño. Aquí solo hay un hombre negro, su nombre es Anthony. Todos lo quieren. Es una persona muy extrovertida y carismática. La verdad, todo el mundo en el pueblo lo conoce porque trabaja en un restaurante local como chef. Y es un chef excepcional, de verdad que es lo mejor que hay en la cocina. Una noche, llegaron unos turistas del Reino Unido. Estaban un poco pasados de tragos y ciertamente se estaban volviendo molestos en el bar del lugar. Todos los demás los ignoraban y se podía notar que la gente empezaba a irritarse. De repente, comenzaron a molestar a Anthony, el único hombre negro del pueblo. Empezaron con comentarios sarcásticos y eso rápidamente escaló a insultos raciales. Uno de esos tipos se acercó a Anthony intentando intimidarlo. Pero, con toda la razón, Anthony no se quedó callado y fue el primero en lanzar un golpe. De alguna manera, estos idiotas pensaron que nosotros estaríamos de su lado. ¡Qué equivocados estaban! Todo el bar se volvió en su contra. Aquí no se juega con nuestro Anthony, es parte de nuestra comunidad. Estábamos en una fiesta a finales de los 90, mi mejor amigo y yo. Él era un boxeador con guantes de oro, semiprofesional en kickboxing y, además, instructor de combate mano a mano en los Marines. No sé, seguramente tenía un título más impresionante, pero no lo recuerdo. La cosa es que durante la fiesta, hubo unos tipos que nos estaban mirando y hablando mal de nosotros toda la noche. Mi amigo estaba de permiso y no quería meterse en problemas, así que decidimos irnos. Lo dejé en su apartamento y al darme cuenta vi que esos 3 tipos nos estaban siguiendo. Cuando giré de nuevo y corrí los 20 metros hasta su departamento. Él ya había noqueado a los 3 y estaba al teléfono con la policía. En un abrir y cerrar de ojos, había dejado a 2 de ellos en el hospital con hemorragias internas y le rompió la mandíbula al otro. Y lo más impresionante, ni siquiera estaba sudando cuando entró a la casa a servirse una cerveza, todo mientras hablaba con el 911. Intentaron demandarlo, pero el juez desestimó el caso. En el colegio, había una chica que se creía la reina del dramatismo y pasaba su tiempo molestando a la niña estudiosa, aquella que siempre permanecía en silencio y destacaba en sus calificaciones en química. La realidad es que este acoso había persistido todo el año. La niña estudiosa, la única mujer entre 5 hermanos, seguramente había aprendido a defenderse en su entorno familiar. Así que, después de que la bruja arrogante tirara de su cabello más veces de las que era tolerable, ella decidió que ya era suficiente. No vi todo lo que ocurrió, pero escuché las risitas y luego el estruendo de una silla moviéndose bruscamente. En ese instante, giré y observé cómo la niña estudiosa se levantó, se dio la vuelta y lanzó un golpe tan veloz que incluso una serpiente habría quedado atónita. Nunca olvidaré cómo aquella chica malvada salió disparada de su asiento, como si el mismísimo destino hubiera decidido impartir justicia de la manera más poética posible. Soy conductor de Uber en Nueva Orleans. Una vez recogí a un grupo de chicos en el suburbio de Metairie, conocido por su turbulenta historia. Ya debería haberlo supuesto, pero decidí guardar silencio. Durante el viaje, se comportaron de una manera totalmente inapropiada, haciéndome preguntas personales incómodas y lanzando comentarios groseros que cruzaban todas las líneas del respeto. Cuando salimos de la autopista y entramos en una zona no precisamente amigable, vi a varias personas en la calle, entre ellas, un hombre de piel oscura en la esquina con un cartel que pedía ayuda. Uno de los chicos, sin pensarlo, bajó la ventana y lanzó un insulto hiriente. «Consíguete un trabajo, hombre». En ese instante no pude más. Detuve el coche de inmediato y les pedí que se bajaran. Intentaron argumentar, pero mi decisión ya estaba tomada.
Fue entonces que noté que una multitud se acercaba al auto. Una sensación de tensión creciente en el ambiente. Probablemente pensaron que era mejor salir de allí antes que esperar a que la situación se complicara. Por suerte, la gente se dio cuenta de que solo era un Uber y no intentaron hacerme nada. Así que, aliviado, decidí continuar mi camino. No estoy seguro de qué pasó con esos chicos, pero no vi reportes de incidentes graves en esa área ese día, así que supongo que tuvieron la oportunidad de reconsiderar sus actitudes. Un tipo de unos 20 años comenzó a gritarle a un carnicero de unos 40, que era el doble de su tamaño y tenía en cada mano un vaso de whisky con refresco. La tensión era palpable. Con un montón de gente alrededor, el carnicero lo miró fijo, mientras el chico seguía lanzando insultos. De repente, el carnicero se detiene, mira el vaso en su mano izquierda y luego el de su mano derecha. Sin previo aviso, le suelta un cabezazo al chico, dejándolo completamente noqueado en el acto. La multitud se quedó en shock, pero lo mejor vino después. Con una enorme sonrisa en la cara, el carnicero se da la vuelta y dice, y nada se derramó. Ese momento fue épico. Había una chica en la secundaria que boxeaba desde que era muy pequeña. Su papá había sido un boxeador profesional de corta carrera, pero luego se convirtió en entrenador y su tío había sido campeón de los guantes de oro mientras estaba en la marina. Un día, un chico que había crecido pensando que las mujeres eran delicadas y frágiles, se atrevió a apostar $200 a que podría noquearla. Para colmo, se rió y dijo que solo la iba a bofetear, mientras ella podría usar sus mejores golpes. Pero claro, esto era cosa de adolescentes tontos, así que lo hicieron detrás de la escuela y como no había guantes fue a puño limpio. La pelea no duró más de 5 segundos. Él se lanzó con una combinación de jab y gancho bien sincronizados y terminó cayendo de espaldas, y ahí quedó, noqueado.